Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito de forestindices.es y a continuación voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 10 al 14 de junio del presente año 2013. Son las 18 horas y 27 minutos del horario internacional GMT. Quedan aproximadamente 2 horas y media de negociación de hoy viernes y las cotizaciones están totalmente paralizadas. Como podemos ver, el euro dólar cotiza en la zona del 1,3225 y la cotización pues ya está muerta, y salvo sorpresas de última hora en este ratito que nos queda de negociación de hoy viernes, pues seguramente cerrarán más o menos en los niveles en los que están actualmente. Si hubiera algún movimiento brusco de última hora, deben de tenerlo en cuenta para el análisis. Bueno, vamos a comenzar como siempre con el par más operado en el mercado Forex, en el mercado de divisas. Vamos a ver el euro dólar, sus comportamientos durante la semana que hemos terminado. Expandimos el gráfico para ver cómo la coincidencia del precio de apertura mensual y el precio de apertura semanal iniciaron su andadura en el 1,2992 el domingo por la noche, día 2 de junio, y vemos cómo a la postre encontraría un apoyo firme en la doble apertura en la semanal y el mensual del 1,2992 y desde ahí inició un movimiento alcista potente en la sesión americana del lunes día 3. Los datos de PMI desde Estados Unidos, PMI manufacturero, salieron muy por debajo de los 50 puntos, muy por debajo de lo que esperaban los inversores, de ahí que el euro dólar se nos presentara en la zona del 1,31. Se nos estabilizó la cotización durante los siguientes días de negociación entre la directriz bajista de mediano plazo, que con el avance importante del lunes día 3 quedó quebrada esta directriz, y en los días siguientes lo único que hizo fue confirmar este quiebre de directriz en el corto plazo. Se mantuvo durante la jornada del martes día 4 y la jornada del miércoles día 5 encerrada totalmente en un triángulo invertido entre la directriz alcista de muy largo plazo, siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización, y por la parte de abajo encontrando apoyo siempre sobre la directriz bajista quebrada el lunes día 3. Como podemos apreciar en la imagen, en la jornada del jueves, en día 6 de junio, con la decisión de tipos de interés y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, inició un movimiento alcista muy potente que le ha llevado a chocar en los dos últimos días de negociación con la congestión de largo plazo del 1,3265. Vemos como no ha conseguido ni siquiera cerrar una vela de 4 horas por encima de esta congestión, muro de contención muy potente, muy respetado a lo largo de la historia por la cotización de este par. En el último día de negociación, con los datos de empleo de Estados Unidos, fue a buscar el precio de apertura anual, pero como vemos a estas horas del viernes encuentra un apoyo firme en el punto de partida anual en el 1,3205. Presumiblemente, y como hemos comentado, pues la cotización quedará encerrada, se quedará a dormir todo el fin de semana entre el 1,3205 y el 1,3265, que van a ser la primera resistencia y el primer soporte para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le vamos a dar un vistazo, como siempre, en temporalidades superiores. Iniciamos la andadura en temporalidad trimestral para recordar y refrescar la memoria de lo que está haciendo la cotización de este par en el muy largo plazo. Llamar la atención sobre la directriz alcista de muy largo plazo, que es lo que tiene imantada a la cotización perfectamente desde hace año y medio aproximadamente, es lo que está testeando, lo que está probando, y tenemos el quiebre del primer trimestre del presente año 2013. Es lo que manda y lo que domina en la cotización del euro dólar en estos momentos. Como vemos, cotiza un poquito por encima de esta directriz alcista de muy largo plazo, que será clave la semana que viene en caso de que llegue a testearla de nuevo, en caso de que vaya a buscar un apoyo firme como ya lo ha encontrado esta semana en la zona del 1,3092. Ha encontrado un apoyo firme y para la semana que viene también será clave y determinante. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver la información
Poquita información sacamos del gráfico de temporalidad mensual. Simplemente, como ya comentábamos, mes tras mes, esta directriz alcista de muy largo plazo sigue imantando totalmente a la cotización en el largo y en el muy largo plazo. De momento, por encima de la misma y por encima del precio de apertura anual, tanto por debajo del 1,3265, que van a ser los niveles clave en la salida el domingo por la noche, como ya hemos comentado. Desde el punto de partida anual consigue un avance mínimo e insignificante de un 0,16% y la vela, de momento, en los primeros días de negociación del mes de junio vemos un avance importante de un 1,77% desde su punto de apertura mensual, que el par lo tuvo en el 1,2992, 1,2993, un avance de casi un 2% en esta primera semana de negociación. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si nos puede proporcionar algún detalle más, poquito, simplemente ver cómo el 1,3265 ya fue rechazada la cotización el pasado mes de mayo, no llegó a tocar por muy poquito, pero realmente los inversores colocaron sus órdenes de venta respetando esta congestión de largo plazo históricamente muy potente y va a ser clave la primera resistencia importante que se encontrará el domingo por la noche, la cotización encerrada entre estos dos niveles clave. De temporalidad semanal, pues ver y destacar este avance de un 1,77%, vela potente con la que nos va a terminar hoy viernes, día 7 de junio. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria a la cotización. Detalle importantísimo es el quiebre de la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero. Cuidadito porque hemos tenido su quiebre, su confirmación perfecta durante un par de días y desde ahí movimiento alcista. De momento este quiebre es efectivo y por la parte de arriba, bueno, como ya hemos comentado, ejerciendo este muro de contención, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización del par. Por la parte de abajo sigue vigente la directriz alcista de mediano largo plazo que nos viene desde el 24 de julio del año 2012. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar ya los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Llamar la atención sobre un detalle muy importante. Ya hemos comentado la importancia, lo potente que es siempre esta directriz alcista de muy largo plazo que ha pasado por nuestro mapa de operaciones de la semana que estamos a punto de terminar. Este apoyo que tuvo la cotización el jueves día 6 fue primordial, este apoyo que tuvo después del quiebre en la sesión europea y en la sesión asiática del jueves día 6 fue a buscar el apoyo perfecto, como comentamos, en esta directriz alcista de muy largo plazo, que es lo que está salvando a la cotización del par. Mientras no nos pierda el precio de apertura anual, vamos a colocarle ya los principales soportes. Mientras no nos pierda el precio de apertura anual del 1,3205, no vamos a ver movimientos bajistas para la semana que viene. Es el primer soporte que se va a encontrar la cotización del par el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,3205. Desde ahí recorrido bajista hasta una congestión de mediano plazo, importante siempre, respetada por la cotización, el 1,3125. Directamente nos vamos al 1,3085. Confluyen prácticamente la directriz alcista de muy largo plazo y esta congestión de mediano que sería el soporte más importante para la semana que viene. 1,3085 al confluir ambos niveles, ambos muros de contención. Del 1,3085 iríamos directamente a la congestión de mediano largo, 1,3003, ya sabemos, nivel histórico, congestión, muro de contención importante, en fin, ayudaría sin duda alguna a ejercer fuerza de soporte la directriz bajista de mediano que ha ejercido soporte en los primeros días de negociación de la semana que estamos a punto de terminar. Repito, el 1,3003 junto con la directriz bajista de mediano ayudaría a ejercer fuerza de soporte. Quebrado el 1,3003 iríamos a buscar otra congestión de la misma categoría que la anterior en el 1,2936. Como apreciamos en la imagen, siempre clave, siempre importante también este muro en el 1,2936. Es la última barrera de soporte que le colocamos para el euro dólar la semana que viene.
Por la parte de arriba, si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche o de la sesión asiática del lunes por la mañana, día 10, se encuentra un apoyo firme en el precio de apertura anual, atacaríamos de nuevo la congestión de largo del 1,3265. Es primordial tener un cierre consistente, un cierre en temporalidad diaria por encima del 1,3265 y un apoyo firme le daría alas a la cotización del par para ir a atacar una congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1,3315. Quebrado este nivel, iríamos a buscar otra congestión de la misma categoría que actuaría de fuerza de resistencia en el 1,3368. La siguiente resistencia en una congestión de mediano largo, 1,3406, principal resistencia para la semana que viene. Y recorrido alcista hasta la zona del 1,35 exactamente. En el 1,3495 tenemos otra congestión de mediano plazo que actuaría como resistencia. Quebrado el 1,3495, llegaríamos incluso a la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Recuerden que este muro de contención ha sido clave para no dejar evolucionar a la cotización del par en los principios de este año 2013. Le damos un recuerdo a esta congestión de muy largo plazo en temporalidad semanal para ver cómo en los inicios de este año 2013 ya fue clave. Vemos la zona del 1,36 ejerciendo fuerza de resistencia. Si lo apreciamos en temporalidad mensual, lo vemos mucho más en detalle, como el cierre del mes de enero fue justo sobre este nivel de congestión y la apertura del mes de febrero. Resistencia muy importante, repito, para la semana que viene en caso de que inicie movimiento alcista potente la cotización del par euro-dólar. Volvemos al gráfico de 4 horas. Repito, por la parte de arriba, 1,3265, pieza inmediata y clave a batir por la cotización del par el domingo por la noche, cuando abra el mercado, y por la parte de abajo, mientras no nos pierda el precio de apertura anual del 1,3205, no habrá miedo de movimientos bajistas para el par la semana que viene. Vamos con el par dólar-yen. El par dólar-yen vamos a iniciar la andadura y el recorrido en temporalidad diaria, porque es la temporalidad que mejor nos va a orientar de los movimientos que ha realizado la cotización esta semana. Estábamos pendientes del quiebre de la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el mes de noviembre. Vamos a configurar un poquito el gráfico. Desde el mes de noviembre, desde el 13 de noviembre exactamente, del pasado año 2012, estábamos pendientes de este quiebre de la directriz alcista de mediano y, como vemos, se ha producido el día 6 de junio, jueves de la presente semana. Movimientos bajistas importantes que le han llevado a encontrar soporte en la zona de los 95 yenes por dólar. Como vemos, el viernes muy volátil la cotización, encontrando apoyo en los 95 y cerrando finalmente por encima de los 97, exactamente la zona de los 97,50. Volatilidad extrema generada siempre por los datos de empleo de Estados Unidos. Vamos a ir a temporalidades superiores para iniciar el recorrido. Línea bajista, directriz bajista de muy largo plazo, como siempre, llamar la atención sobre esta directriz de muy largo plazo desde 1984, quiebre de la misma en el primer trimestre del presente año y de momento es lo que manda en el largo y muy largo plazo en la cotización del dólar 100. Avanzamos y vamos a temporalidad mensual para ver la información que podemos conseguir de esta temporalidad. Poquito más, simplemente ver los niveles de congestión más importantes, cómo han sido quebrados y perfectamente confirmados. Los 92-93, el pasado mes de marzo fue quebrado, primero fue testeado en el mes de febrero, quebrado en el mes de marzo, comprobado en el mes de abril y desde ahí se nos ha posicionado en los 99,75, que es pieza clave. Como vemos, el mes de mayo incluso ha conseguido cerrar por encima de esta congestión histórica de los 99,75. De momento el mes de junio se mantiene por debajo, pero bueno, nos quedan todavía muchos días de negociación del mes de junio y será clave para operativas de mediano largo plazo los 99,75 en este mes de junio. En lo que llevamos de año, la cotización del par consigue un avance importante desde su punto de apertura anual en los 86,76, consigue un avance importante de un 0,42%. En lo que llevamos de mes de junio, como vemos, la vela bajista
nos mantiene un retroceso de un 3,19, el mismo retroceso que veremos a continuación en temporalidad semanal. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Y, bueno, poquitos detalles, simplemente como por la parte de arriba la congestión de mediano largo de los 103.30 ha ejercido muchísima fuerza de resistencia y desde ahí un rechazo firme. La vela de temporalidad semanal que nos va a cerrar en la zona de los 97.50 si no hay movimientos bruscos de última hora en el mercado, nos cierra con un retroceso de ese 3,19% también, igual que en lo que llevamos de retroceso en el mes de junio. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le vamos a marcar principales soportes y resistencias para la semana que viene. Comprimimos el gráfico para verlo más en detalle, estos niveles que van a ejercer fuerza la semana que viene. Como vemos, está peleando en estos últimos compases de negociación de hoy viernes con un nivel de congestión de mediano, 97.30. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si abre por encima, irá a buscar seguramente un apoyo sobre los 97.30 y si encuentra apoyo en los 97.30, atacaríamos la congestión de mediano largo en los 98.58, siempre importante. De los 98.58 ejercería fuerza de resistencia la directriz alcista de mediano que hemos visto anteriormente, quebrada esta semana después de ser testeada durante varias jornadas anteriores. Fue quebrada el día 6 de junio. Ejercerá fuerza de resistencia dependiendo la jornada que alcance esta directriz, pues lo haría un poquito más arriba, un poquito más abajo, merodeando la zona de los 99.30. Muy cercano tenemos los 99.75, que será pieza clave. Va a ser la principal resistencia a batir por el par la semana que viene, esta congestión de largo plazo. De los 99.75 llegaríamos a una congestión de mediano que ejercería fuerza en los 100.68 y desde ahí llegaríamos a otra congestión de la misma categoría en los 101.62. Quebrado incluso los 101.62, ya iríamos a buscar el muro con el que ha chocado de momento la cotización del par en el mediano largo plazo, 103.30. Observemos los detalles que nos dejó el pasado día 17 de mayo y también el 22 del mismo mes. Por la parte de abajo, el nivel de los 97.30 con gestión de mediano será clave. Si consigue quebrarlo en los primeros compases del domingo por la noche, día 9 de junio, iríamos a buscar otra congestión que actuaría como soporte en los 96.72. Desde ahí el punto que ha servido de apoyo a la cotización del par en la última jornada de operaciones de la presente semana, 95.40. Cuidadito con este nivel porque va a ser importante. El principal soporte de semana lo encontraremos en los 94.64 con gestión de mediano largo plazo. Otro soporte con gestión de mediano en los 93.92 y desde ahí ya nos iríamos en busca de una congestión de largo plazo en los 92.93. Último soporte para la semana que viene a unos 500 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca la reacción de los 97.30. Como reaccione, si respeta y encuentra apoyo, nos iremos al alza. Por el contrario, si la quiebra y es rechazado la cotización de los 97.30, nos iríamos a la baja en los primeros compases de negociación de semana. Continuamos con el par dólar franco suizo. Vamos a ver los recorridos que nos ha ofrecido la cotización de este par en la semana que hemos terminado. Como vemos, el mes de junio y la semana la iniciamos el día 2 en los 0,9567 y después de realizar un máximo intrasemana en los 0,9626, lo único que ha hecho la cotización es retroceder. Movimiento bajista importante al conocerse los datos del PMI manufacturero desde Estados Unidos. Fue a buscar directamente la directriz bajista de mediano que había sido quebrada en jornadas anteriores. El quiebre lo tuvimos el día 9 de mayo, no había realizado ninguna confirmación, la cotización fue a buscar esa confirmación, la encontró en el cortito plazo, pero vemos como después intentó agarrarse a la misma, pero no pudo y fue rechazada la cotización de la misma el jueves, en día 6, en la sesión americana, con la conferencia de prensa de Mario Draghi, movimiento importante que le llevó a quebrar la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero.
Su quiebre le llevó a probar la congestión de mediano en los 0,9253, apoyo perfecto durante la sesión americana del jueves día 6 y viernes día 7, golpeándola en varias ocasiones, encontró apoyo perfecto y vemos cómo nos va a cerrar sobre la directriz alcista de mediano, que va a ser clave para la semana que viene, y la congestión de mediano, que confluyen ambas en los 0,9340. Esta doble barrera será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Recorrido desde temporalidades mayores, vamos a una temporalidad trimestral para ver la salud de la cotización. Bueno, movimiento bajista importante desde 1985 y la directriz alcista, la directriz bajista de muy largo plazo sigue vigente, ni siquiera le ha dado un intento de quiebre a esta directriz bajista de muy largo plazo. Detalles importantes a tener en cuenta, como detalle importante a tener en cuenta es este nivel de congestión de muy largo plazo en los 0,9680, que vemos como trimestre tras trimestre la cotización del par intenta quebrarlo, intenta posicionarse por encima del mismo, pero no lo consigue de momento y ya van muchos trimestres intentando su quiebre. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles. Bueno, totalmente enrangada la cotización por la parte de arriba, siempre respetando la paridad 1 a 1 y por la parte de abajo en los 0,90. Un estrecho rango que mantiene desde principios de año 2012 y del cual le cuesta muchísimo salir. De temporalidad mensual no destacamos nada más. Bueno, simplemente ver la vela bajista que nos mantiene en los primeros días de negociación del mes de junio con un retroceso de un 2,26%, un retroceso muy importante, al igual que en el periodo semanal. Desde el punto de partida anual, en los 0,9148, la cotización consigue un avance de un 2,26%. Vamos al gráfico de temporalidad semanal y vamos a ver qué nos puede proporcionar la cotización en esta temporalidad. Muy poquito, sinceramente, vemos cómo intenta encontrar apoyo en esta congestión de mediano largo en los 0,9341, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011. De ahí que sea siempre muy respetado y se nos haya formado una congestión histórica en este nivel. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vemos también la vela bajista potente con la que nos va a cerrar esta semana con un retroceso de un 2,23%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles un poquito más comprimidos, los detalles que hemos narrado anteriormente en temporalidad de 4 horas. La cotización del par estaba delimitada por esta directriz bajista de mediano plazo que nos arranca el 24 de julio del año pasado. Vemos cómo fue testeada en el mes de marzo y en el mes de abril y quebrada al alza en el mes de mayo. Esta semana, como vemos, fue a buscar apoyo, un reconocimiento de pullback con una vela alcista nos hubiera dado esa confirmación, pero al venir a buscar la cotización, esa confirmación lo único que ha hecho ha sido posicionarse por debajo y quebrar incluso la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero. Atentos a esta directriz por si se produce su confirmación la semana que viene. De momento lo único que está haciendo es un movimiento de retroceso hacia la misma. Una vela alcista potente que nos llevara por encima de la directriz bajista de mediano plazo nos daría la confirmación del quiebre de esta directriz bajista de mediano y no nos confirmaría el movimiento bajista de esta otra directriz alcista de mediano. Detalles importantísimos a tener en cuenta, el de estas dos directrices que van a ser clave para las próximas jornadas y para las próximas semanas en la negociación del par dólar-franco suizo. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias. Comprimimos el gráfico para ver más en detalle estos niveles que nos vamos a encontrar la semana que viene. Por la parte de arriba, como resistencia, si la cotización encontrara un apoyo firme en la directriz alcista de mediano y en la congestión de la misma categoría que tenemos en los 0,9340, si encontrara apoyo firme el domingo por la noche cuando abra el mercado, iniciaría andadura alcista para ir a buscar una primera resistencia en la congestión de mediano de los 0,9392. Cuidadito con este nivel. Primera resistencia. Muy cercana nos pasa la directriz bajista, que sería clave y determinante si tuviéramos un quiebre definido y nos apoyáramos en ella. Nos pasaría sobre los 0,9425. Cuidadito con la directriz y los detalles que hemos detallado anteriormente en temporalidad diaria, porque un cierre diario por encima de esta directriz
nos confirmaría su apoyo y nos iríamos al alza en busca de una congestión de mediano en los 0,9465, siempre muy respetada. Otra congestión de la misma categoría actuaría de fuerza de resistencia en los 0,9552 y desde ahí nos iríamos ya a buscar la última resistencia con gestión de muy largo plazo en los 0,9680, nivel que hemos visto en temporalidad trimestral como lleva muchos trimestres chocando con esta resistencia, con este muro de contención y no consigue cerrar por encima del mismo, aunque en temporalidades pequeñas vemos quiebres, no hay ninguna confirmación en el muy largo plazo. Por la parte de abajo, clave, como comentamos, será los 0,9340. Si en los primeros compases de negociación del domingo por la noche consigue introducirse la cotización por debajo de los 0,9340 y tenemos un rechazo firme, el lunes día 10, cuando abra el mercado, el domingo día 9 o el lunes día 10, tenemos un rechazo a la baja de los 0,9340, iríamos directamente a buscar el muro con el que ha chocado esta semana, 0,9253. Desde ahí buscaríamos el precio de apertura anual como principal fuerza de soporte de la semana, 0,9148. Otro soporte en una congestión de mediano, 0,9075. Y el último para la semana que viene delimitado por una congestión de mediano largo en los 0,8998, prácticamente en los 0,90. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, clave y determinante será esta doble barrera. Si encontramos apoyo, nos iremos al alza. Si encontramos apoyo en los 0,9340, nos iremos al alza en los primeros compases de semana. Por el contrario, si la cotización abre o es rechazada de los 0,9340, iríamos a buscar como mínimo la congestión de mediano de los 0,9253. Continuamos con el siguiente par, libra-dólar. Movimiento alcista potente el que nos ha mostrado la cotización del par esta semana. Tan solo el muro de contención con gestión de mediano del 1,5675 ha sido capaz de sujetar a la cotización del par. Como vemos, nos va a cerrar sobre una congestión de mediano largo que el par tiene en el 1,5540, muy respetado, al igual que el 1,5508. Dos niveles muy cercanos, ambos el uno del otro, pero muy respetado siempre por la cotización del par. Como vemos, el día 1 de junio arrancó mes y semana en el 1,5210 y desde ahí movimiento alcista, respetando primeramente la congestión del 1,5276, quebrándola, chocando con el 1,5365, yendo a confirmar el quiebre anterior del 1,5276 y desde ahí movimiento alcista, quebrando, confirmando siempre los niveles importantes. Cuidadito con una línea de tendencia alcista de mediano plazo que la veremos detallada después en temporalidad diaria, porque de momento la está respetando y lo único que estaría haciendo sería un pullback de reconocimiento y de confirmación. Cuidado porque vemos cómo los últimos 2 días de negociación ha sido incapaz de cerrar por encima de la misma. Detalle importante, como detalle muy importante, es que ha respetado siempre el 1,5604 con gestión de mediano largo, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011, recordado siempre por los inversores, y ni siquiera nos ha conseguido cerrar una temporalidad diaria por encima del mismo. Repito, este cruce de líneas vital para la evolución del par la semana que viene. Estos detalles los vamos a ver en temporalidad diaria. Directriz alcista de mediano, que nos arranca el 12 de marzo del presente año, testeada el día 23 de abril. Vemos cómo fue testeada y quebrada a la baja el día 12 de mayo. 12 de mayo confirmada en el cortito plazo con un recorrido bastante apetecible, pero en el mediano plazo no había ido a buscar esa confirmación y de momento esta semana es lo que nos muestra que ha ido a buscar esa confirmación del quiebre que tuvimos el día 12 de mayo. Cuidado, repito, porque la alianza de la congestión de mediano del 1,5604, respetadísimo siempre por la cotización del par, esta congestión de mediano junto con la directriz alcista de la misma categoría serán vitales el domingo por la noche cuando abra el mercado y serán vitales para la evolución del par la semana que viene. Vamos a iniciar la andadura en temporalidad mensual para ver los detalles en temporalidades mayores. Como siempre, iniciamos llamando la atención por la línea de tendencia, directriz alcista de largo que nos arranca el mes de enero del año 2009. Directriz alcista muy testeada durante todo el año 2012 y quebrada a la baja en febrero de este año 2013.
quebrada, confirmada en pequeñas temporalidades, pero en el largo plazo no ha ido a realizar. Cuidadito por si iniciáramos movimiento alcista para realizar esa confirmación del quiebre en el largo plazo. En lo que llevamos de año 2013, la cotización tiene un retroceso moderado de un 4,35% desde su punto de apertura anual en el 1,6149 aproximadamente, que tiene su andadura la cotización del par. Vemos un retroceso de un 4,35%. En lo que llevamos de mes de junio, pues bueno, tiene un avance importante en los primeros días de negociación del mes de junio, de un 2,22%. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos puede dejar la cotización en esta temporalidad. Importantísimo, el 1,5604 va a ser clave. Ya fue rechazada la cotización, como hemos dicho anteriormente, en el mes de mayo y está siendo rechazada también esta semana. Cuidado porque será punto de inflexión la semana que viene, el 1,5604. Y por la parte de abajo, pues llamar la atención sobre la zona psicológica del 1,50, como ha encontrado apoyo durante 2 semanas consecutivas. Los inversores colocaron incluso un poquito por encima, un poquito antes de llegar a tocar el 1,50, colocaron las órdenes de compra, denotando ya que no estaban ni siquiera por probar esta zona psicológica del 1,50. El avance importante de esta semana con más de un 2%, un 2,22% exactamente de avances, cerrando en la zona de congestión de mediano largo del 1,5540, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de 4 horas para delimitarle ya principales barreras de soporte y de resistencia. El domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,5540. Vital, si en los primeros compases de negociación es quebrado a la baja el 1,5540, iríamos a buscar un nivel muy cercano de la misma categoría que el anterior en el 1,5508. Desde ahí probaríamos una congestión de mediano en el 1,5449, que concluye con una directriz bajista de mediano, quebrada ya en el tiempo, pero que seguramente ayudará a este nivel de congestión del 1,5448 a ejercer fuerza de soporte. Desde ahí nos topamos con una congestión de mediano como siguiente soporte en el 1,5365. Va a ser el principal soporte para la semana que viene. Otra congestión de la misma categoría ejercería fuerza de soporte en el 1,5276 y el último soporte para la semana que viene en las inmediaciones del 1,52. Nivel psicológico que actuaría como último soporte a 350 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, importante detalle si encontrara apoyo en los primeros compases en el 1,5540. Si encontrara apoyo el domingo por la noche en el 1,5540, iríamos a atacar el 1,5604. Vital, como hemos comentado, va a ser el respeto o no del 1,5604 en caso de que llegue a cotizar y en caso de que llegue a probar de nuevo este nivel. Si es quebrado al alza, nos iríamos directamente a la congestión de mediano del 1,5675, implacable esta semana que hemos terminado esta congestión de mediano plazo. Del 1,5675 nos encontraríamos con otro nivel de la misma categoría que la anterior, en el 1,5748. Siguiente resistencia, igual que las dos anteriores, 1,5825 y la última en las inmediaciones del 1,59 exactamente en el 1,5901 a 350 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de abajo vigilando el 1,5540, por la parte de arriba sobre todo vigilando esta alianza de la directriz alcista de mediano y de la congestión de mediano en el 1,5604. Le echamos un vistacito por último en temporalidad diaria para recordar que es de vital importancia esta directriz quebrada a mediados del mes de mayo. Es lo que realmente está ejerciendo fuerza sobre la cotización. Cuidadito, 1,5604 para la evolución del par la semana que viene. Bueno, vamos a seguir, vamos a analizar el par euro-yen a continuación. Movimientos también de volatilidad extrema, sobre todo los 2 últimos días de negociación en el par euro-yen. El rechazo vital en el precio de apertura mensual de los 130,71. La cotización arrancó
el mes y la semana en los 130,71 y este rechazo que tuvo la cotización el jueves en la sesión americana, en la intervención de Mario Draghi, fue vital para los posteriores movimientos bajistas, quebrándonos la congestión de mediano de los 129,48, nivel que había soportado perfectamente a la cotización en jornadas anteriores, fue quebrada en sesión americana del jueves y desde ahí ya movimiento bajista. Tan solo el muro de los 126,96 ha sido capaz de sujetar a la cotización del par. Como vemos, al final, después de realizar un mínimo intrasemana en la zona de los 126, pues ha conseguido cerrar por encima, muy cercano a los 129, recuperación en la sesión americana del viernes día 7. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado los 129,48 y por la parte de abajo tenemos un nivel intermedio en los 128,09 que ejercerá fuerza de soporte. Vistacito, como siempre, en temporalidades mayores para ver la salud de la cotización de este par. Llamar la atención, como siempre, en la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2000, quebrada en el año 2010 en el segundo trimestre, confirmada en el año 2011, en el segundo trimestre, su recorrido bajista hasta la zona de los 94 yenes por euro y desde ahí recuperación. Testea y prueba, como veremos a continuación, la directriz alcista de muy largo plazo. Necesitamos que se nos vuelva a introducir, tener un cierre trimestral como mínimo por encima de ella para que nos anuncie movimientos alcistas más importantes de muy largo plazo para ir a atacar la directriz bajista de muy largo plazo que la tendríamos en la zona de los 155 yenes por euro, dependiendo en el trimestre y en el año que atacáramos esta directriz bajista de muy largo plazo. Detalles importantes para sus operativas en el largo y muy largo plazo. Vamos a la temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja. Bueno, importante, como hemos comentado, la directriz alcista de muy largo, siempre ejerciendo fuerza sobre la cotización del par. El apoyo que hemos tenido en el segundo trimestre del presente año ha sido vital, acompañado por el nivel de congestión de los 126,96, prácticamente en el nivel psicológico de los 127. Mientras siga encontrando apoyo en esta doble barrera, en el largo y en el muy largo plazo, no hay miedo de movimientos bajistas para el euro-yen en este año 2013. Otra cosa es si nos perdiera esta doble barrera, pero mientras siga aguantando, mientras siga soportando a la cotización del par, los movimientos continuarán siendo alcistas y por la parte de arriba los 133,55 siguen siendo vitales. Rechazo potente en el primer trimestre, en el mes de mayo del presente año. En lo que llevamos de año, la cotización del par consigue un avance muy importante de un 12,61% desde su punto de apertura anual en los 114,54, un avance importante de casi un 13%. Y en lo que llevamos de mes de junio, pues bueno, un retroceso también de moderado a importante, un 1,36% para los primeros compases de negociación de este mes de junio. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles. Poquito más, simplemente, pues bueno, ver este apoyo en la doble barrera, en la congestión de largo de los 126,96, siempre importante para seguir la evolución del par y cómo encuentra apoyo mes tras mes en la directriz alcista de muy largo plazo. Detalles, como hemos comentado, muy importantes. Y por la parte de arriba, los 133,55 están siendo vitales. La semana la vamos a cerrar con el mismo retroceso que en los primeros días de negociación del mes de junio, puesto que el precio de apertura mensual y semanal coinciden ambos, de ahí que el retroceso sea el mismo esta semana, en estos momentos un 1,36%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si pudiéramos conseguir alguna información adicional. Pues nada más, simplemente como la volatilidad extrema del último día de negociación, realizando un mínimo intrasemana en los 126,20 y cerrando en las inmediaciones de los 129. Este nivel de congestión que nos aparece en escena, los 129,48, será pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya niveles de soporte y de resistencia. Como comentábamos, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, de vital importancia va a ser la congestión de mediano de los 129,46. Primera resistencia inmediata a batir. Desde ahí,
iríamos a buscar el precio de apertura mensual en los 130,71, resistencia importante. La siguiente resistencia con gestión de mediano en los 131,80. Atentos, 131,81, 131,82 tenemos esta congestión, siempre clave, muy importante y muy respetada a lo largo de la historia, y desde ahí nos vamos a los 133,55 como última pieza a batir y principal resistencia para la semana que viene, como vemos a unos 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo necesitamos que nos quiebre un nivel intermedio, 128,08. Si este nivel es quebrado a la baja, iríamos a probar otra vez la congestión de largo en los 126,96. Si consigue quebrarlo, nos vamos a buscar la directriz alcista de muy largo plazo que nos pasa sobre los 125,80, que en alianza con la congestión de mediano de los 125,30, esta horquilla de 50 puntos actuaría como principal fuerza de soporte para la semana que viene. En definitiva, los 125,30 será el principal soporte. Desde ahí vamos a buscar otra congestión de mediano plazo, que actuaría como soporte en los 124,33. Un nivel intermedio lo topamos en los 122,87 y desde ahí directamente a otra congestión de mediano largo en los 121,71 que ejercería como última fuerza de soporte. Como vemos, ya muy alejado de la cotización actual a casi 700 puntos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, primera resistencia inmediata a vigilar con gestión de mediano 129,48. Por la parte de abajo, nivel intermedio ejerciendo como soporte en los 128,09. Continuamos y para finalizar vamos a ver el par cruzado dólar australiano, dólar americano. Vamos a ver qué nos ha dejado la cotización de este par en la semana que vamos a terminar. Bueno, vemos cómo nos arrancó el mes de junio y la semana en el nivel de los 0,9613, que a la postre sería vital y determinante para sujetar al alza a la cotización del par. Movimientos bajistas con su correspondiente confirmación, quiebre y confirmación del precio de apertura anual y mensual. Movimiento bajista ya ejerció fuerza de soporte, un nivel de congestión de mediano largo que el par tiene en los 0,9425 fue respetado ya el 6 de junio. Vemos cómo tuvo un movimiento alcista en la sesión americana del jueves, día 6, fue a buscar esta congestión de mediano largo de los 0,9665 y vemos cómo ha sido rechazada plenamente sobre este muro de congestión de mediano largo. Movimientos bajistas, quebrando el precio de apertura mensual, quebrando la congestión y confirmándola perfectamente de los 0,9565, pieza que había servido de soporte, como vemos en jornadas anteriores desde finales del mes de mayo, y vemos como por la parte de abajo el viernes, día 7 de junio, otra vez los 0,9425 ejerció fuerza de soporte sobre la cotización del par. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado, igual que por la parte de arriba los 0,9565. Vamos a gráficos mayores, vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles importantes. Lo que más nos llama la atención es la directriz alcista de largo que nos arranca en febrero del año 2009, cómo ha sido quebrada ya en estos primeros compases del año 2013. La congestión de muy largo plazo en los 0,9880 ha sido vital y también ha sido quebrada. Mientras no recupere los 0,9880 no vamos a ver movimientos de recuperación en este año 2013. Es un muro de contención de muy largo plazo, respetado a lo largo de la historia, y mientras no vuelva por encima, los movimientos alcistas estarán vetados en el largo y en el muy largo plazo. De temporalidad mensual, destacar que, bueno, vamos a cerrar estos primeros días del mes de junio con un retroceso de un 8,71, perdón, con un retroceso de un 1,31%. Un retroceso mínimo de momento para el mes de junio y un retroceso muy importante desde su punto de apertura anual, desde el 1,0391, un retroceso ya, este sí, importante de casi un 9%, un 8,71% desde el día 1 de enero. De temporalidad mensual, nada más. Vamos a temporalidad semanal para ver los detalles.
Poquito, sinceramente, simplemente como esta congestión de los 0,9665 ha sido pieza vital y clave ejerciendo de resistencia esta semana. Este muro de contención fue muy respetado, como vemos, en el año 2012, a mediados del año 2012, también fue respetado en el año 2011, en fin. Es una congestión histórica ya muy potente y nos llama la atención cómo ha sido rechazada la cotización esta semana que vamos a terminar. Mientras no vuelva por encima, en el mediano largo tampoco vamos a ver movimientos alcistas. Nos va a cerrar, como vemos, en la zona de los 0,95 con un retroceso semanal de un 1,31%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si pudiera aportarnos alguna información adicional, pues poquito más, simplemente ver el rechazo del jueves día 6 de junio sobre la congestión de los 0,9665, que es vital siempre, como hemos visto en temporalidades mayores, muy respetado, y cómo nos va a cerrar por debajo de los 0,9565 y apoyado en los 0,9425, 0,9430, que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, como primera resistencia, 0,9565. La siguiente resistencia, el precio de apertura mensual en los 0,9613. Siguiente resistencia y principal de semana, 0,9565. Ya hemos detallado lo importante que es este muro de contención. De los 0,9565 nos llegamos a una congestión de mediano que ejercería fuerza de resistencia en los 0,9753. Otra congestión de la misma categoría la topamos en los 0,98 y desde ahí directamente a la congestión de muy largo plazo 0,9880. Como ya hemos dicho anteriormente, mientras no vuelva por encima de este muro de contención de muy largo plazo, los movimientos alcistas en el largo y muy largo plazo estarán vetados para la cotización de este par. Por la parte de abajo, principales soportes. Como hemos comentado, será de vital importancia los 0,9430, esta zona entre los 0,95, entre los 0,9425 y 0,9430. Primer soporte inmediato a vigilar y muy importante. Desde ahí nos vamos al más importante de la semana, congestión de largo plazo, 0,9325. Dos niveles intermedios ejercerán fuerza de soporte en los 0,9228 y 0,9132. Quebrado este nivel intermedio, se precipitaría la cotización por debajo de los 0,90. Exactamente tenemos un muro de contención de mediano plazo en los 0,8980 como última fuerza de soporte. Niveles inmediatos el domingo por la noche, cuando abra el mercado, como primer soporte, 0,9430, como primera resistencia, 0,9565. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 10 al 14 de junio del presente año 2013. Como siempre, nuestra intención es realizar una correcta lectura del mercado para que dentro de la misma ustedes actúen con sus estrategias y sus gestiones de capital. Esperamos que esta lectura y este análisis les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Y ya saben que todos los días colocamos los principales niveles de soporte y de resistencia para la negociación de intradía. A las 5:30 GMT todos los días tenemos colocados nuestros análisis en formato de vídeo. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta la semana que viene.